Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy revisamos unos textos sobre la vida de San Juan Bosco, más conocido como Don Bosco, ¿no? Exacto, Don Bosco. Las fuentes que tenemos detallan su viaje. Desde una niñez bastante humilde hasta ser una figura central para la educación y el trabajo con jóvenes en el siglo XIX. Nuestro objetivo hoy es, extraer las ideas clave, los momentos más reveladores de su vida y poner el foco en esa visión innovadora que tuvo y su increíble perseverancia frente a tanta adversidad. Empecemos a desentrañar esto. Precisamente, vamos a analizar cómo sus primeras vivencias, marcaron su rumbo. Está, por ejemplo, ese sueño, muy impactante a los 9 años. El de los 9 años, sí, lo leí. Claro, vio a muchachos peleando que se transformaban como de fieras a corderos. Y una figura majestuosa le decía que la clave era la dulzura y el amor, no los golpes. Algo muy distinto para la época, ¿no? Totalmente contracultural, sí. Y por supuesto veremos la influencia decisiva de su madre, Margarita. Y esa figura materna, Margarita Bosco, los textos la presentan como alguien fundamental, ¿verdad? Importantísima. Viuda joven, con una fuerza notable, trabajadora, de fe profunda. Y le inculcó a Juan valores como la honestidad, la confianza en Dios, y esto incluso viviendo con muy, muy poco. Hay una anécdota muy gráfica sobre eso, cuando Juan rompe un recipiente de aceite, ¿no? Sí, esa es muy reveladora. Que él mismo corta y prepara la vara para el castigo. Muestra, no solo arrepentimiento, sino una comprensión profunda de la responsabilidad, ¿cierto? Exacto. Lo interesante es cómo esa crianza combinaba firmeza, pero también una enorme ternura. Eso forjó su carácter resiliente. Claro. Y esa base, sumada a su propia chispa, lo llevó a usar métodos muy poco ortodoxos para conectar con los chicos de la calle. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, el texto menciona sus habilidades de saltimbanqui. Usaba juegos, malabares, acrobacias para reunir a los muchachos. O sea, primero la diversión. Primero los entretenía, sí, y luego los invitaba a rezar, a aprender. Eso sí, la parte religiosa era condición para participar en lo demás. Era un paquete completo, Fascinante ese enfoque. Pero desarrollar su vocación de sacerdote no fue un camino fácil, según leemos. Para nada. Se topó con la oposición de su hermanastro Antonio, por ejemplo, que lo quería más en el campo, ¿no? Sí, dedicado al campo. Y la falta de plata era una constante, una dificultad real. Pero figuras como Don Caloso vieron su potencial. Y su propia determinación fue clave. Totalmente. Tuvo que trabajar en 1000 oficios para pagarse los estudios. Mozo de café, zapatero. Sastre también, ¿verdad? O sea, una verdadera escuela de vida. Aprendió de todo. Exacto. Una escuela de vida total. Y esa capacidad de lucha, esa tenacidad, se reflejó después en su obra, el inicio formal de su apostolado con Bartolomé Garelli. Ah, el chico que encontró en la sacristía. Ese mismo. Un joven albañil, analfabeto, que encontró muerto de miedo en la sacristía un 8 de diciembre. Resulta que el sacristán lo había echado. ¡Qué fuerte! Y Don Bosco lo acogió, con amabilidad. Esa simple conversación fue la chispa del oratorio salesiano. Que empezó como un centro juvenil los domingos, ¿no? Con juegos, catequesis, un lugar seguro. Exactamente. Y creció, de 1 a cientos de jóvenes en muy poco tiempo. Fue exponencial. Pero, claro, ese crecimiento trajo desafíos enormes. La falta de un lugar estable era crónica. Se mudaban constantemente. Sí. Y encima las quejas de los vecinos, el recelo de las autoridades, tanto civiles como de la iglesia, que no entendían qué hacía juntando a tantos chicos pobres. Lo llegaron a acusar de ser un agitador político, ¿no? Mencionan al marqués de Cabur, una figura influyente. Sí, sospechas políticas, y hasta hubo intentos de declararlo loco, incluso agresiones físicas. Tremendo. ¿Y cómo superó todo eso? Su forma de superarlo es notable, a veces con ingenio, ¿no? Como esa anécdota de los clérigos que querían internarlo en el manicomio. Esa es buenísima. Que los convenció de subir primero al carruaje y ¡zas! Le dijo al cochero que los llevara directo a ellos al manicomio. Increíble. Y otras veces con ayudas que parecían milagrosas, como la del perro misterioso, Grillo. ¿Leíste eso?
Sí, el perro que aparecía para defenderlo en momentos de peligro. Exacto. Ahí vemos un patrón constante. Una fe férrea en la providencia divina, pero combinada siempre con una acción incansable. Muy práctica. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cuál dirías que es el núcleo de su legado según estos textos que revisamos? Yo diría que su visión de una educación integral, o sea, no era solo instrucción religiosa. Creó talleres de oficios. Claro, para darles un futuro real. Exacto. Zapatería, sastrería, imprenta, carpintería y, fundamentalmente, su sistema preventivo, basado en la razón, la religión y, sobre todo, el cariño, la amorevolezza, como le decía él. Creía mucho en la alegría, el juego, la cercanía. Hay una frase famosa. Basta que seáis jóvenes para que os ame mucho. Esa lo dice todo. Buscaba que los chicos se sintieran realmente queridos. Y eso le permitió fundar la Congregación Salesiana. Una orden religiosa centrada en esta misión educativa, sí. Y junto a María Mazzarello, las hijas de María Auxiliadora, con un enfoque similar para las chicas. El famoso sueño de las 2 columnas también se menciona, ¿no? Sí, esa visión donde la iglesia es como un barco en la tormenta, ¿verdad? Y se ancla segura a los pilares de la Eucaristía y María Auxiliadora. Eso como que encapsula la fe que lo impulsaba. Un verdadero innovador social y espiritual para su tiempo, entonces, usando todos sus talentos, desde los juegos hasta la escritura, para responder a una necesidad social urgente en la Turín industrial de esa época. Exactamente. Un legado que, sigue vivo globalmente a través de su familia religiosa. Los salesianos y salesianas están por todo el mundo. Esta exploración nos deja con una reflexión interesante. Don Bosco combinó fe, educación, trabajo práctico, hasta entretenimiento. Cosas que parecían separadas. ¿De qué maneras podríamos nosotras, quizás, combinar talentos o intereses nuestros que parecen dispares para generar un impacto positivo donde hace falta hoy en día? Es algo en que pensar, ¿no? Sin duda. Una buena pregunta para cerrar.